¿Y dónde nos quedamos? Acá. Bueno, lo último que estábamos viendo ayer era el hecho de que podemos codificar nombres de espacios para hacer especificaciones en el diagrama y la verdad es que no ocupan mucho espacio. Coloco la denominación del nombre de espacio, luego el operador de resolución de alcance y finalmente el nombre de la clase, de la interfaz, de la enumeración, de lo que sea que esté representando. Entonces aquí, por ejemplo, en el nombre de espacios para el proyecto Blackjack, tengo la clase carta y pertenece a ese nombre de espacio. ¿Podría hacer lo mismo con los paquetes? Pues también puedo decir, de este paquete tengo esta clase. Veamos qué pasa acá. Y este error es bastante común, no solo en programación, sino que también en bases de datos. Vean, tengo una persona. Una persona puede ser programador, puede ser esposo o puede ser padre. ¿Qué pasa si entonces yo necesito crear una instancia que sea programador, esposo y padre a la vez? La lógica me dice que yo tendría que heredar de estas clases esta clase de acá. Pero esto en realidad es una generalización completamente rígida. O sea, veamos lo que está pasando. De persona, yo no voy a instanciar no la voy a instanciar, no voy a sacar un objeto. A la larga, de programador tampoco estoy sacando un objeto. ¿Por qué? Porque estoy derivando un objeto que se llama Pablo. Aquí tuvo que, si se fijan, este está subrayado. Estamos hablando de un objeto. Digamos que aquí, por ejemplo, era persona X, que persona X es programador y esposo. Persona Y es programador y es padre. Persona W es esposo y es padre. Y persona Z solamente es programador. Entonces, digamos que estoy sacando una persona X, estoy sacando una instancia que no solo es programador, sino que también es esposo y también es padre. Pero vean cuántas clases tengo que sacar para hacer esa combinación. O sea, imagínense, tengo que sacar, vamos a borrar acá, vamos a sacar una clase cuando la persona solo es programador de C. Voy a sacar una clase cuando la persona solo es esposo. Voy a sacar una clase cuando es padre. Pero necesito una clase cuando es programador de C y esposo. Y necesito una clase cuando es programador de C y padre. Y necesito una clase cuando es esposo y padre. Y necesito una clase cuando es esposo y programador. No, aquí está, programador de C, aquí está, y esposo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases para poder sacar los posibles escenarios. ¿Y qué pasa si agrego un nuevo rol? ¿Cuántas combinaciones tendría que ser ahorita? ¿Ven? O sea, eso es ya algo completamente feo y no es eficiente. De verdad, no es eficiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se resuelve esa situación? Entonces, veámoslo acá. Modelar las relaciones familiares, modelar las relaciones del gobierno puede ser excesivamente difícil. Los niños tienen múltiples padres y a veces el sexo de los padres es idéntico por convenciones sociales no formales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Voy a crear persona y persona estoy diciendo que desarrolla un papel. ¿Ven? Persona, una persona puede tener varios papeles. Entonces al final, papel, lo que yo tengo aquí como papel es un arreglo. Una persona puede tener varios papeles y persona es el que contiene el atributo privado papel. Y ese papel puede ser programador de C, esposo o padre. Entonces, cuando yo creo una instancia de la clase persona, estoy agarrando un arreglo de papel donde yo puedo colocar la cantidad de papeles que yo quiera. Me evita el tener que crear 6, 7, 8, 9 clases para cada una de las combinaciones. Imaginémonos que estamos haciendo un sistema y digamos que yo estoy estudiando otra carrera. Yo estoy dando clases en informática administrativa y estoy sacando la carrera de mercadotecnia.
Entonces, mi usuario es docente y mi mismo usuario también es estudiante. ¿Qué van a hacer? Me van a crear dos usuarios diferentes para tener dos contraseñas diferentes y acceder de manera diferente al sistema, o mi mismo usuario, dependiendo de lo que haga, de los roles que ejecute, va a poder hacer todo desde la misma interfaz. Imaginémonos que estamos estudiando dos carreras y cuando tenemos este problema, se crea carrera 1, se crea carrera 2 y luego estoy haciendo las cosas para cada carrera o solo tengo un arreglo que me dice cuántas carreras estoy llevando y lo mismo de las clases y asociando la clase a la carrera. No tendría que salirme de una carrera y activar otra, sino que automáticamente me activarían las carreras que yo tuviera en mi lista de carreras. Lo mismo las clases que yo puedo llevar. O sea, no tendría que salirme de un perfil para entrar en otro. Este es un serio error de programación y de bases de datos. ¿Cómo se corrige? Aplicando este tipo de razonamiento. Entonces, cualquiera me puede decir, hey, ingeniero, pero aquí hay un problema. ¿Cuál? Yo no estoy diciendo que persona es programador de C. Yo no estoy diciendo que persona es esposo. Yo no estoy diciendo que persona es padre. Lo único que estoy diciendo es que persona tiene un papel. Y aquí es donde aplicamos la segunda definición de polimorfismo que les dije que íbamos a ver después. Programador de C, antes de ser programador de C, es un papel. Esposo, antes de ser un esposo, es un papel. Padre, antes de ser un padre, es un papel. Entonces, persona, y vamos a agarrar acá, yo puedo decir que yo tengo en mi clase persona, vamos a ver aquí, public class persona. Public class persona. Voy a hacer más pequeña la letra. No recuerdo por qué la aumenté. A saber qué estaba mostrando y se me ha trabado el notepad. Eso es nuevo. Vamos a ver. Yo creo que aquí se lee lo suficientemente claro. Sí, bien. Entonces, yo aquí tengo mi clase persona. Entonces, yo voy a tener private, un atributo privado, que se va a llamar papel, que es un arreglo. ¿Ok? Papel que viene de la clase papel. ¿Así? Papel. ¿Ok? Yo aquí lo tengo. Es un array. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a mezclar acá sintaxis, no lo voy a hacer tan formal para que no me lleve tanto espacio. Vamos a decir que esta persona es programador de C y es padre, es papá luchón, no es esposo. Entonces tiene dos posiciones. Cuando yo venga y diga entonces persona Pablo es igual a new persona, ¿sí? Y aquí vamos a poner su constructor. Voy a crear un objeto que se llama Pablo, que es de la clase persona. Lo estoy instanciando. Luego puedo decir esto. Pablo, punto, papel, de su posición 0. Bueno, no va a faltar alguien que me va a decir, eso no se puede. Lo voy a poner public para agarrarlo directamente porque no tengo espacio en pantalla. Papel de su posición 0, ¿sí? Vean, va a ser igual a new programador. A new programador. Entonces, lo que estoy diciendo es que este elemento que es papel en la posición 0 se trata de un programador. Y luego, Pablo, papel en la posición 1 que sea igual a new padre. ¿Por qué? Porque tanto programador como padre son papeles. Esta es la ventaja del polimorfismo. Yo declaro la clase padre y cualquiera de los elementos puede ser una clase derivada. Si yo necesito algo entonces de los programadores, un método del programador, entonces yo voy a venir aquí y voy a decir Pablo punto papel de su posición 0, ¿ok? Punto escribir código. Y no voy a tener ningún problema. No voy a tener ningún problema porque programador es un papel. Me lo va a detectar.
Más adelante, cuando retome con código ya un ejemplo en vivo con Java, voy a agarrar una parte de polimorfismo y les voy a enseñar cómo funciona esto. Pero manténganlo que yo puedo hacer esas relaciones así. Entonces, yo puedo decir que yo pudiese tener entonces que la persona tiene roles y que el primer rol de la persona, ¿sí? En mi caso, era ser docente. Y luego el siguiente rol de la persona es ser un estudiante. Y cuando estoy haciendo un sistema de matrícula, yo vengo y recorro mis roles para ver qué opciones me puede mostrar. Porque entonces yo digo, si el rol es docente, muéstreme estas opciones. Pero luego, si el rol es estudiante, muéstreme estas opciones también. Y no debería de estar creando nuevas pantallas, ni debería de estar haciendo un switch entre las diferentes opciones que yo pudiese tener. Entonces ahí habría que ver el diseño, habría que ver el diseño de interfaces, que vamos a ver un poco de diseño de interfaces en el final del curso, pero esta es la manera correcta de resolver ese problema, porque una persona juega papeles y me da la opción de poder crear un nuevo papel. Ahora vamos a crear que no solo puede ser programador en C, sino que puede ser un administrador de bases de datos. Y, oh sorpresa, no tengo que cambiar esta clase. No tengo que cambiar ninguna de estas clases. Es más, no tengo que cambiar esta clase. ¿Por qué? Porque como yo tengo un arreglo acá, el papel que está jugando, lo único que tengo que hacer es tocar directamente esta clase. No tengo que tocar el código a medida que yo estoy agregando nuevos papeles. Ahora, miremos esta parte de aquí. Abstraigo el género a partir de esposo y padre. ¿Por qué? Porque digamos que puede ser esposa, no esposo, y que puede ser madre y no padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Papel, ¿sí? Es una clase base de la cual yo derivo programador en C, esposo y padre. Y vean que aquí hay una relación, hay una asociación de esposo con el enum género. Entonces, si esposo es masculino, voy a mostrar a decir esposo. Y si esposo es femenino, voy a decir esposa. Yo de manera particular hubiese elegido desde un principio la palabra cónyuge. Así yo podría saber si es esposo o es esposa, si es señor o es señora. Y luego, aquí en vez de padre, yo hubiese agarrado progenitor. Si progenitor es masculino, que sea padre. Si progenitor es femenino, que diga madre. Pensando, ojo, pensando en los problemas no hay ningún problema, en situaciones de género, de igualdad de género que tenemos hoy en día. Pero ustedes se van a encontrar con programas que han sido redactados hace 20, 30, 15 años que no consideraban eso. Entonces, vean, no hay ningún problema. Creo una enumeración y hago estas asociaciones. No me interesa el género del programador. Solo me interesa si es esposo o es padre, o es esposa o es madre. Yo luego entonces también lo que pude haber hecho acá sería sacar algo que se llame madre, ¿ok? Una nueva clase que se llame madre con sus nuevos métodos y asociarle directamente siempre al enum para decir que el género es femenino. Siempre va a ser género femenino y siempre me lo va a mostrar. Pude haber sacado acá esposa, pero tener una madre sí me beneficia a nivel conceptual de un padre. Porque si estoy hablando de una empresa, a una madre, tengo que darle cesantía, tengo que darle maternidad, tengo que darle lactancia. Si tiene problemas con el síndrome premenstrual, creo que por ley tiene derecho a faltar no me acuerdo cuántos días. Entonces, entre padre y madre, sí amerita crear una nueva clase. Pero entre esposo y esposa, la verdad es que no. Porque lo único que voy a decir aquí es quién es el cónyuge o la información del cónyuge. Entonces, sí podría crear una clase madre que derive de papel, pero esposo y esposa solo necesita el género. Depende del análisis que hagan los analistas en el grupo y cómo decidan ellos tomar las cosas. Si no, pues puedo crear como papel la cantidad de papeles que yo quiera. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que si yo creo una clase madre, yo puedo decir que persona es esposo, que persona es padre y que persona es madre. Y eso habría o causaría un error en la programación. Dejar tan abierto
de que la persona pueda ser padre y madre a la vez. Entonces se buscan restricciones de algún tipo y lo que yo puedo hacer aquí es crear una interfaz con las funciones que solo hacen las madres, ¿sí? E implementar que éste implemente esta interfaz. Y la voy a utilizar simple y sencillamente cuando sea madre. Es una manera que puedo hacer. Es una de las maneras que yo puedo resolver ese conflicto. Hay que ponernos creativos, hay que analizar y esto va dependiendo del gusto de cada uno de nosotros. Esto no aplica en Java. De verdad que esto no aplica en Java porque en Java no tenemos herencia múltiple. Pero acuérdense que puedo simularla con una interfaz. ¿Qué pasa si yo tengo dos clases y tienen funciones que se llaman igual? ¿Ok? Obviamente, vean, la clase C hereda de la clase A. Va a heredar este método de aquí. La clase C hereda de la clase B. Va a heredar este método de acá. Entonces, cuando yo diga C.foo, ¿cuál de los dos códigos va a ejecutar? ¿El de la clase A o el de la clase B? Entonces, se coloca un comentario para decir que la clase C, aunque hereda de estos dos, el que va a mandar a ejecutar es el de la clase A. Y cuando yo haga un código, aquí se coloca directamente el override, que va a ser el de la clase A, o la referencia que va a ser A.foo. También podría mandar a llamar a B.foo, lo podría mandar a llamar porque he heredado los dos. Pero lo que estoy especificando acá es que esta clase me interesa utilizar este de aquí. Entonces pongo un comentario. Veamos esta clase de acá, este diagrama de clases. Tenemos que CCBB hereda de automóvil, pero usa la composición para mostrar sus capacidades de bote y de avión. Yo tengo la clase vehículo, ¿sí? Esta clase vehículo es una clase abstracta. No voy a sacar ninguna instancia de la clase vehículo. Y el vehículo tiene una manera de propulsarse. Es lo único que yo sé. Tiene una manera de propulsarse, ya sea por combustión, ya sea por electricidad, ya sea por hélice, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene una manera de propulsarse. Yo voy a derivar la clase avión, bote y automóvil. ¿Sí? Avión, bote y automóvil. Luego de avión, yo voy a heredar una nueva clase que se llama monomotor de aterrizaje. Y de bote voy a heredar una clase que se llama nave de colchón de aire. Y automóvil, estoy heredando un automóvil especial que es un automóvil anfibio que se llama CCBB. Entonces, vean qué es lo que pasa. CCBB es un automóvil, ¿sí? CCBB es un automóvil. No es un bote, no es un avión, es un automóvil. CCBB es un automóvil, CCBB es un vehículo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Estoy utilizando una relación, ¿ok? Vean, una relación de composición para decir que este automóvil tiene un componente que es un bote. Adentro de este objeto voy a tener una nave de colchón de aire. Y adentro de este objeto voy a tener un monomotor de aterrizaje, porque este es un carro que funciona como carro, pero como es un anfibio, también lo puedo meter al agua, transformándolo en bote, y resulta que también puede planear. Es un CCBB, puede planear, entonces se comporta como bote, se comporta como avión, pero sigue siendo un carro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como yo voy a utilizar nave de colchón de aire y motor de aterrizaje, los incluyo como objetos dentro de esta clase. Yo sé que cuando yo saque una instancia de la clase CCBB, adentro de ella voy a instanciar cada uno de estos elementos. No necesito que herede de ellos. O sea, yo no necesito que este herede de este y tampoco necesito que herede de este para poder tener esos elementos. Y además, acordémonos que Java no respeta la herencia múltiple, no la puedo implementar.
Simple y sencillamente digo que primordialmente es un automóvil y adentro de él tiene un colchón de aire y tiene un monomotor de aterrizaje. Tenemos aquí la interfaz apto para volar, ¿sí? Se muestra la interfaz apto para volar por medio de paracaídas. La interfaz se llama paracaídas, ¿ok? ¿Cómo podríamos dibujarla en un pizarrón? Así. Si ustedes se acuerdan cuando hablé de las interfaces, de que se estaba implementando una interfaz, les mencioné esto. O hago una línea de herencia punteada o hago el nombre de la interfaz, el nombre de la clase que le está implementando, en este caso es radio, y hago esta línea con un circulito. Entonces, cuando uno no quiere escribir tanto, no quiere dibujar, pues digo esto. Tengo la interfaz apto para volar y la clase paracaídas, ¿sí? La está implementando. ¿Qué es lo mismo que yo tenga esto? Tengo un paracaídas, que el paracaídas tiene sus atributos y tiene sus métodos, pero está implementando la interfaz apto para volar, ¿sí? Esto solo es a manera de repaso. ¿Por qué? Porque vean que puedo implementar varias interfaces. La herencia múltiple, yo les dije que la puedo simular a través de interfaces. Eso significa que puedo tener muchas interfaces implementadas en una clase. O sea, aquí definitivamente, si son interfaces, yo sí puedo tener este diagrama de acá. Sí puedo simular la herencia múltiple a través de interfaces, que es lo mismo que tengamos esto de acá. Ahora, no nos perdamos, por favor, no nos perdamos. Una cosa es implementar una interfaz y otra cosa es heredar de una clase. Tengo la clase GPS, tengo la clase GPS con altímetro que hereda de GPS, pero vean que implementa una interfaz que se llama inavegable para poder hacer uso, ¿sí?, de tener altitud. GPS tiene longitud y altitud. Son las coordenadas de la Tierra, longitud y latitud, ¿sí? Y Google tiene sus propias coordenadas. Pero ¿qué pasa si yo quiero un altímetro? Digamos que estoy haciendo espeleología, estoy en una cueva y tengo en todo momento mi coordenada en X, mi coordenada en Y, pero ahora necesito una altitud para saber qué tan adentro estoy, qué tan debajo estoy de la Tierra, qué tan arriba estoy de la Tierra. Pero el GPS solo tiene tener longitud y tener latitud. Entonces, el objeto navegable, aunque tenga longitud y latitud, también tiene altitud. Solo para poder utilizar este método de acá, utilizo esta interfaz que obviamente acá le voy a tener que hacer el override para poder definirla. El hecho de implementar una interfaz me permite a mí utilizar, ojo, y acordémonos de esto, la interfaz solo me da la cabecera del método. Yo voy a tener que redefinir el funcionamiento en la clase que lo está implementando. Pero ¿qué pasa si yo tengo un altímetro como tal? ¿Ok? Entonces vean, yo tengo aquí GPS con altímetro, que lo que tengo es longitud, latitud y tener altímetro. ¿Ven? Tengo tener altímetro. Estoy compuesto de un altímetro, que este altímetro tiene también tener latitud. ¿Ven? Puedo implementar de acá longitud y latitud y puedo agarrar de aquí tener altitud. Si se fijan, no estoy heredando de GPS. No estoy heredando GPS. Estoy implementando tener longitud y latitud de una interfaz y estoy resolviendo la altitud metiendo otro objeto, componiéndolo acá. Al final, todos hacen lo mismo, pero depende del sistema que estoy desarrollando, de mi reunión con mi equipo de trabajo, cómo decidamos hacer las cosas. ¿Va a funcionar? ¿Va a funcionar así? ¿Va a funcionar así? No me importa, va a funcionar. ¿Cuál convenga más? Pues, ¿qué más voy a hacer con el GPS? ¿Voy a necesitar otro altímetro? ¿De verdad necesito un altímetro como tal? Porque si es una empresa que me está comprando GPS y me está comprando altímetros, entonces aquí necesitaría el código, la fecha de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si solo es un aparato, estoy leyendo de un aparato,
que me da esas mediciones, ¿sí? Pues entonces puedo implementarlo, ¿no? Sin necesidad de crear un objeto de ese tipo. No lo sé. Es meterse a discutir y que pensemos cómo sería mejor resolverlo y al final qué es lo que vamos a implementar, pero tendríamos que saber qué fue lo que nos pidieron. Tendríamos que saber claramente qué fue lo que nos pidieron. Entonces veamos acá. Public, interfaz y navegable. Doble, tener longitud, doble, tener altitud, doble, tener latitud. ¿Hace falta el public? Pues sí, pero es un ejemplo. Relájense, no me vayan a crucificar. Luego tengo la clase altímetro, donde tengo tener altitud. Y luego tengo, ¿la copié? No tuve que haberla copiado, pero sí la copié 2 veces. Tuve que haber hecho GPS con altímetro y copié 2 veces la clase altímetro. Ah, no, aquí está GPS con altímetro que implementa el 2 puntos, es para implementar interfaces. La interfaz inavegable. Y vean, private, un objeto de la clase altímetro que se llama altimeter. Luego public, el constructor que creó una instancia de esa clase. Y de ahí agarro ya entonces o redefino todos los demás métodos de la interfaz. 3 variaciones que reflejan una relación uno a muchos entre un patrón y un empleado. Vean, yo tengo aquí la clase patrón y yo tengo aquí la clase empleado. Yo estoy diciendo que un patrón tiene muchos empleados. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que mi clase patrón, ¿sí? Mi clase patrón va a tener un atributo private que se va a llamar empleado, ¿sí? ¿Qué empleado? Sorry. La clase se llama empleado y el atributo se llama empleado, pero es un arreglo. ¿Ven? Eso es lo que estoy diciendo. Se llama empleado, es de la clase empleado y como son muchos, lo que voy a tener es una lista. Un patrón tiene muchos empleados. Veamos ahora esta parte de acá. Yo estoy diciendo que un patrón, ¿sí? Tiene muchos empleados, pero hay una lista de empleados. Y si ustedes se fijan, aquí no hay una flecha direccional. Aquí no hay una flecha direccional. Entonces, lo que yo podría decir, cuando yo tengo esa relación de ese tipo, es que el patrón mantiene una lista de empleados y tiene muchos empleados. Y estoy asociando los empleados con la lista. Es un poquito más complejo porque yo puedo decir, el empleado 1 pertenece a mis empleados de la mañana. El empleado 2 pertenece a mis empleados de la mañana. El empleado 3 pertenece a mis empleados de la tarde. ¿Ven? Tengo lista de empleados y tengo varios empleados. De cada empleado estoy guardando la lista dentro del patrón. Luego tenemos otra que lo que me dice que el patrón no tiene un arreglo de empleados, sino que un patrón tiene una lista de empleados y esa lista de empleados es la que tiene el arreglo de empleados. Pero obviamente aquí ya sería private lista, le voy a poner lista E por el espacio. Lista E, lista, ¿ok? Entonces, cuando yo lo vaya a inicializar, voy a decir lista E, empleados, igual a new lista de empleados. Y yo sé que esa lista, perdón, esta se llama lista, esta se llama lista. Si utilizo el nombre, tendría que ponerle empleados. Voy a poner el nombre. Empleados, lo que pasa es que no me gusta. Se llama empleados porque es muy grande. Ok, entonces luego aquí digo empleados igual a nueva lista de empleados. ¿Qué es lo que pasa? Que este empleados, ¿sí? Este empleados, punto, tiene adentro un arreglo de empleados. Entonces yo digo luego mi empleado 0 va a ser igual a new empleado y le voy a pasar los nombres, por ejemplo, es Kevin y luego voy a decir que empleados punto empleado de su 1 va a ser igual a new William, por decir algo, y nuevo empleado, y no es empleado, va a ser William. ¿Ven? Tengo varias opciones. O no utilizo una lista de empleado y creo directamente los empleados dentro del patrón, o resulta que voy a tener que estar asociando, por eso es que aquí hay una clasificación,
empleados con una lista y asociárselas al patrón. O voy a tener algo más ordenado y es que a un patrón le voy a asociar una lista y a esa lista le voy a asociar los empleados. Les digo, son maneras de ver un análisis. Yo al final tengo una empresa donde tengo un jefe y ese jefe tiene empleados. ¿Cómo lo voy a implementar? Pues depende de lo que yo quiera hacer. Lo puedo hacer de esta manera, lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer de esta manera. Ahora, nadie me ha pedido lista de empleados. Voy a necesitar una lista de empleados. Voy a necesitar eso intermedio. Y si no, pensemos nosotros. Somos estudiantes y docentes. El docente tiene una sección. Los estudiantes se asocian a una sección. Es necesario una lista de estudiantes, un solo espacio donde los tenga todos, o voy a hacer una búsqueda y los que pertenezcan a esa sección los voy a ir mostrando. Estoy presumiendo que todos estamos manejando el mismo lenguaje y que no tenemos problemas con lenguajes 1, entonces los conceptos que estoy mencionando están transparentes y son entendibles por ustedes. Veamos acá. Aquí podemos un calificador, ¿sí? El calificador, estoy colocando esta pequeña figura para decir que empleado, vean, empleado es una clase. Cuando yo cree aquí empleado, ¿sí? Cuando yo cree aquí empleado, voy a tener empleado mayúscula, empleado y lo voy a instanciar. Pero estoy diciendo que de todos los atributos que tiene empleado, hay un atributo que se llama ID del empleado. Y ese va a ser mi clasificador o mi índice para la lista de empleados que voy a tener. Esto se utiliza bastante en bases de datos. Es la llave primaria. ¿Cuál va a ser la llave con la que yo voy a crear la relación? Entonces, vean, acá yo tengo ID del empleado y tengo una lista. Lista hereda de System Collection Base, que de aquí heredan todas las listas en Java. Vea, una clase de asociación para introducir la generalización que muestra que lista de empleados hereda, es una herencia, hereda de System Collection. Y lo que va a guardar lista de empleados y empleado para meter aquí es el ID del empleado. Entonces, la lista de empleados va a ir guardando los ID de los empleados. Yo necesitaría acá, si yo quisiera, un ID de la lista. ¿Cómo lo voy a implementar? No lo sé. Ahora, ¿qué software tengo yo para poder hacer UML? Les estoy mostrando en esta pantalla 28 herramientas de software para crear UML. Algunas son gratuitas, otras son completamente propietarias, otras son de prueba, tienen su versión de trial, otras tienen alguna parte propietaria, otra parte pública que van a tener que actualizarla para poder utilizarla. ¿Cuál me gusta a mí utilizar? Umbrello. Voy a dejar de grabar, aunque ya se terminó el tiempo, voy a dejar